Sorpresa en la etapa 12 del Giro de Italia 2026, porque Alex Segaer, del corredor belga del Bahrein Victorious, se lleva la victoria, sorprendiendo a todos los corredores que estaban para disputar, que al final pues llegó un grupo muy reducido a meta gracias al trabajo del Movistar en el último puerto, que al final no les sirvió para nada y terminaron siendo sextos de la etapa. De todo esto hablaremos hoy. También hay que hablar de Afonso Eulalio, que el día de hoy coge más ventaja ante Jonas Vingegaard y el resto de sus rivales. La aumenta ya a 33 segundos, así que sin más preámbulo, vamos con el video. Una etapa muy interesante en el Giro de Italia. Estamos viendo el perfil porque bueno, podía haber una llegada con todos los velocistas, con todos los trenes, con todos los corredores, pero habían esos dos puertos de tercera, más o menos a unos 60-80 kilómetros de meta, que iban a ser en los que iban a pasar muchas cosas. El primero de estos eran 11,4 kilómetros al 4,2%. Después un pequeño descenso y otra vez empezamos a subir otro de 5,5 kilómetros al 5,9%. Si bien no eran muy duros en rampa, eran bastante favorables en ese sentido. Sí que el Movistar, con ese ritmo tan duro que ponía con la mayoría de sus corredores, pues sí que le iba a costar factura este ritmo a la mayoría de sprinters puros. Y bueno, iba a dejar un grupo muy reducido, ¿no? Aproximadamente unos 60 corredores. Eran bastantes, no eran tan pocos como fue en la etapa 4, en la que pasó algo muy similar. Y bueno, ya en ese sector, después una bajada, sector plano y meta. Entonces bueno, después de que el Movistar pone ese ritmo tan duro, suelta a todos los sprinters, suelta a Groenewegen, suelta a Luna Andresen, suelta a Manier, suelta a Milan, pues ya quedan estos 4 corredores fuera. Ya la mayoría de los sprinters más puros se habían ido. Quedan hacia adelante entre los sprinters más importantes, pues podemos decir que Vernon, estaba Olar, estaba Mikkels. Entre los más importantes eran los 3 equipos, pues el IF, el NSN y el Movistar, pues los que más querían trabajar para que no entraran de atrás Milan y Manier, que estuvieron mucho tiempo, a nada más un minuto de entrar a este grupo, pero bueno, al final no iban a poder, se iban a quedar bastante lejos. Al final ya se resignaban y pues perdían varios minutos con este grupo, en el que bueno, llegan todos esos 60 corredores y a falta de 3,3 kilómetros de meta, haciendo la que siempre hace Alex Segaer. Pues Alex Segaer ataca, nadie lo intenta seguir, pues le dan una ventaja y él ya la iba a saber aprovechar. No iba a desaprovechar esta oportunidad que se le estaba presentando en la etapa del día de hoy. Y pues ya no había ninguna curva, ni siquiera, era totalmente recto. Y es un gran contrarrelojista este Alex Segaer. Tiene mucho motor Alex Segaer, entonces fue muy difícil ya cogerlo. En los que más tenían corredores y los que más trabajaron para capturarlo en la última parte fueron los del 1X para Zacharias Dolan, pero no iba a ser posible. Y victoria, qué victoria que hace Alex Segaer en esta 12ª etapa del Giro de Italia. Repasemos la clasificación de la etapa, porque segundo Toon Aerts, este corredor del Lotto Intermarché. Bien por el Lotto Intermarché, que un buen resultado por un equipo que está ahorita con 4 corredores nada más. Se retiró todos sus corredores que podían contar para buscar etapas o buscar sus objetivos. Arnaud Elib, Lennart Van Netbel, todos se retiraron. Entonces pues buen segundo lugar por parte del Lotto Intermarché. Tercero Guillermo Tomás Silva, bien por el uruguayo, sigue acumulando buenas posiciones. Va victoria etapa, liderato en 2 días, cuarto en una etapa, tercero ya en 2. Entonces muy buena la actuación de Guillermo Tomás Silva en lo que va de este Giro de Italia. Cuarto, Ethan Vernon. Quinto, Jasper Stuyven. Sexto, Luis Aular, al final siendo el mejor del Movistar. Séptimo, Mads Mikkels. Octavo, Jonathan Narváez. Noveno, Eduardo Zambanini. Décimo, Zacharias Dolan. Así, en el top 10, ya todos los favoritos llegan acá en este mismo grupo, como bueno, todos, Ciccone, Aresman, Hindley, Gal, Piganzoli, Vingegaard, Cuso, Connor, Scaroni, Caruso, Pellizzari, Velocchi, Egan, Bernal, Rondelli, Eulalio. Todos acá con el mismo tiempo. Lo único que eso sí hay que mencionar es que pues Afonso Eulalio en el kilómetro Red Bull se lleva 6 segundos de bonificación. Bueno, pues estaban ahí libres, no había fuga por delante, no había ningún equipo que estuviera trabajando para cogerlos. Y pues él atacó, iba picando para arriba, se llevó 6 segundos. 4 para Ben O'Connor y 2 para Markel Velocchi. Entonces
pues aumenta su renta en la general, una general que queda con Afonso Eulalio como líder, se mantiene como líder, aumenta su ventaja 6 segunditos, ahora está bien llegar a 33, pues no creo que vaya a hacer mucho con Vingegaard, pero tal vez con otros corredores sí puede ser importante, porque Thymen Arensman está tercera a 2.03, cuarto Gal a 2.30, quinto Ben O'Connor a 2.50, sexto Jay Hindley a 3.12, séptimo Michael Storer a 3.34, octavo Derek Yee a 3.40, noveno Giulio Pellizzari a 3.42 y décimo Chris Harper a 4.15. Marca el velo que con los 2 segundos de bonificación que coge pues queda 11 a 4.20 y bueno, ya el resto se mantiene igual. Rondel, Scaroni, Picanzoli, Bernal, Caruso de la Cruz, Hirt, Kuss y Arrieta en el top 20 de la clasificación general de este Giro de Italia, en donde bueno, hay que sobre todo hablar del Movistar, porque para mí pues estuvo muy bien el trabajo del Movistar, pero pues le sigue faltando, porque tienen un buen equipo para endurecer en la subida, pero el problema es que cuando acaban ahí en la subida pues quedan con 4 corredores y no tienen más con qué tirar en el plano o con qué ayudar por lo menos a Luis Aular en el sprint final. Porque al final sí, tienen un equipazo para romper la carrera, para endurecer la carrera en la subida. Con Enric Mas, con Einer Rubio, con Juanpe López, con Lorenzo Milesi, un equipazo. Pero pues llegan al sector plano y pues Rubio puede tirar, pero pues no va a hacer mucho Einer Rubio. Lo mismo Enric Mas, Milesi pues ya llegó muy cansado de la subida y lo que podía colaborar era mínimo. Entonces pues ahí es donde hay que tener en cuenta, porque al final todo ese trabajo, sí, pues quitaron a Milan, quitaron a Manieri, probablemente si no lo hubieran hecho, Aular hubiera quedado en una posición mucho más atrás de la que quedó al final, que fue sexto. Pero pues si no le pueden dar continuidad, pues le queda ya un poco complicado y al final Luis Aular está solo en el sprint final y pues no puede obtener ningún buen resultado si a menos que sea un grupo muy reducido, como lo que pasó en la etapa 4, que la primera que gana Narváez en este Giro de Italia. Y hablando de Jonathan Narváez, ojo con Jonathan Narváez, porque incluso puede estar peleando mano a mano la clasificación de los puntos con Paul Manier, porque Paul Manier tiene 130 puntos, Jonathan Narváez ya está con 119, solamente 11 puntos de diferencia. Y pues Jonathan Narváez se puede meter en varias fugas, puede tener muchos puntos en etapas de montaña y pues puede incluso intentar sorprender a Paul Manier, que todavía tiene más o menos unas 3 etapas más o menos para velocistas en las que puede sumar puntos. Pero Jonathan Narváez ahí poco a poco va haciendo varios puntos y podría incluso llegar a sorprender, como ya dije, en la clasificación de los puntos, que la tiene ahí muy cerca. Mañana es una etapa interesante. El inicio es totalmente plano, no pasa absolutamente nada. Y ya después tenemos 2 puertos bien interesantes. El primero de cuarta categoría, 2,4 kilómetros al 5,8%. Este lo coronamos a 21. Después otro puerto, un Yasca de 4,7 kilómetros al 7%. Pero los últimos 2 al 10%. Este lo coronamos apenas ya a 13 de meta. Pueden pasar muchas cosas, hay mucha más rampa. Es mucho más duro los puertos que el del día de hoy. Están mucho más cerca de meta, así sean más cortos, son más duros, están más cerca, pueden pasar más cosas, puede llegar un grupo más reducido, puede pasar algo como lo que pasó en la etapa que gana Guillermo Tomás Silva, que alguien se intente escapar, lo capturen en el último kilómetro, en los últimos. Entonces sí, va a estar muy interesante la etapa de mañana de todas maneras. Cuidado con el mismo Narváez, que puede incluso volver a ganar en este Giro de Italia. Probablemente vayamos a ver eso, un sprint reducido ahí, como hoy, pero un poco o bastante más reducido, unos 20-30 corredores a lo máximo podrían llegar. Los favoritos pues serían Narváez, Aular. Bueno, de pronto es algo duro que pase este puerto si alguien pone un ritmo muy duro, pero Tomás Silva, Scaroni, el mismo que pues pueden hacer buenos resultados en este Giro de Italia. Puede estar algo más entre los favoritos. Yo lo veo entre 20 corredores más o menos esa llegada final. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos mañana con el resumen y el análisis de la 13ª etapa del Giro de Italia 2026. Y si no se quieren perder nada, pues tienen que estar suscritos al canal y darle like a este video. Y si me quieren apoyar más, pues los invito a que se hagan miembros del canal, donde van a poder acceder a beneficios exclusivos que no se van a querer perder. Nos vemos en la meta. Chao.